Buenas noches. El tema de hoy se llama Echando fuera demonios. Ustedes están en un proceso de liderazgo, de aprender a ser líderes, discípulos de Jesús, y hay una serie de historias donde ustedes tienen que aprender, y en todo el tema de echando fuera demonios tenemos que aprender si se te quedaron, si los demonios se burlaron de ti, si te obedecieron. ¿Les parece chévere ese tema? O sea, ya no son los pastores los que van a solamente hacer eso, sino ustedes saber cómo se hace. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros echamos fuera demonios, quiere decir que el reino de los cielos ya se ha establecido en nosotros. O sea, el cielo ya está aquí. Cuando los demonios obedecen y se te sujetan. Cuando las señales y prodigios te acompañan a ti. ¿Cuál puede ser una señal? Un enfermo se sanó, no caminaba y en la silla de ruedas como en el comercial. ¿Qué más? Cuando ves un endemoniado que voltea los ojos, echa babasa o como fuera, eso es una señal. Pues esa es una señal de que hay demonios. Pero una señal de prodigio es que ya quedó listo, que salió el demonio. Entonces, nosotros debemos creer en la autoridad que Dios nos ha dado y el poder que nos acompaña por los frutos. Un cristiano, ¿tú cómo calificas a un cristiano si de verdad el poder de Dios está en él o no? Así. ¿Tú cómo sabes si en la iglesia donde tú estás está la presencia de Dios? Porque si tú un día decides irte de este lugar y te vas para otro lugar, lo primero que tú tienes que mirar es si la presencia de Dios está ahí y si los pastores o la gente que está liderando son imitadores de Jesús. Si no están en el evangelio de imitar a Jesús en todo, estamos desobedeciendo. Entonces es una de las formas que, bueno, la pastora un día dijo que si nos vamos de la iglesia, nosotros al lugar que vamos, lo primero que tenemos que evaluar es si están imitando a Jesús, si me están haciendo un discípulo o si simplemente me sentaron toda la vida en la iglesia a oír una prédica y hola y chao, y los mismos con las mismas, o entran 20, o no, entran 20 y se salen 19. Sí, porque eso es lo que pasa. Entonces nos vamos al primer versículo que dice en Lucas 11:14. Y vamos a ver historias de la Biblia donde Jesús echaba fuera demonios. Si a ti en una iglesia te dicen, no, eso no es de Dios, ¿qué te están diciendo? Que no es sana doctrina, no es la doctrina. Aquí estamos hablando de doctrina. Esto es doctrina. En la academia se ve ¿qué? Doctrina. Y la doctrina de esta iglesia es que hay que echar fuera demonios. Esa es una. Entonces dice, en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Bueno, y eso que nos da a entender, cuando una persona es muda es porque ¿qué? Porque un demonio lo dejó. Mire, acá lo dice en la palabra. En otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló. Más claro no canta un gallo, ¿cierto? Y la gente se quedó. ¡Oh! Así tiene que quedar la gente cuando tú ores por ellos y haya un cambio y algo pasa. Así nos pasó a nosotros cuando le puse las manos a una sorda y la sorda, que a mí me encanta contar eso. Y la sorda dijo, no me grite. Y yo, wow, ¿qué es esto? Si yo no te estoy gritando. 24 años sin escuchar y oye un zumbido, ¿cierto? Entonces dice, pero algunos dijeron, señalaba, expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Le decían así a Jesús. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, le dijo, todo reino contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará.
Entonces yo voy a decirles algo. El mismo demonio va a decir, hey, parcerito, empleado, me estaba ayudando a destruir este muchacho, me algo y se me va ya, no te quiero, ya no lo destruya. ¿Satanás va a hacer eso? Pues claro que no, antes ellos lloran cuando uno los está sacando. Ay, no me deje ir, me va a castigar Satanás. Han pasado cosas. Ahora, si a ti alguien te dice, los demonios no hablan, no te pueden hablar, también es mentira, porque Jesús habló con unos demonios. Habló con un endemoniado y el demonio le habló porque le dijo el nombre, le dijo Legión. Entonces dice, por lo tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? No puede. Pues imagínese un ejército de la guerrilla contra el ejército de militar de Colombia. Entonces usted se imagina los mismos militares, soldados matándose entre ellos mismos, o los de la guerrilla entre ellos dándose palo. Sí, sí pasaría eso. No, porque está acabando con su mismo reino. Espiritualmente, nosotros tenemos que llegar a destruir los reinos de los discípulos. Entonces yo cojo un discípulo, como hemos cogido a muchos, por ejemplo, cogemos Carlos, ven, hablemos, conoce la verdad. Al conocer la verdad y sacar y expulsar demonios, ese reino que estaba en él fue destruido. ¿Para qué fue destruido ese reino? Para construir otro reino sobre él, que no prevalezca el reino de las tinieblas, sino el reino de los cielos. Hasta ahí vamos claro, está chévere. Tú hoy, mientras aprendes cómo Dios te llamó a sacar demonios, vas a ir examinándote si tú ya destruiste el reino de Satanás, que estaba o está en ti. No sabemos, solo lo sabes tú. ¿Cómo sabemos? Cuando los consejos no se reciben del cielo directamente. Ay, pues que yo pongo el oído ahí y no me llega, ¿no? De la palabra, de tener una comunión constante con Dios, de que si todavía ira, de que si todavía me seducen las cosas que me aconsejan las personas que no están con Dios. Entonces tú tienes que analizar qué clases de consejo estás recibiendo, quién te está hablando. Puede ser tu misma mamá, pero no te está hablando sabiamente. No ha destruido el reino de ella y te sigue destruyendo esa ti el espiritual. Entonces dice, pero si expulso demonios con el poder de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Cuando usted vea en un lugar que los demonios están saliendo, es porque el reino de los cielos vino a ese lugar, vino a esa casa, vino a cada uno. Y algo muy importante, 21. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda y sus bienes están seguros, pero si sus bienes están seguros, ¿qué pasa ahí? Y les voy a poner un ejemplo, me encantó esto para contárselos con la Biblia de una vez. Leamos el 21 otra vez. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. El que tú eras en el mundo, o evalúate si todavía estás así. Cojamos un muchacho de la calle que todavía va a discotecas. El cuerpo de ese muchacho es la hacienda de lo que Dios está hablando aquí. Cuando un hombre fuerte, el hombre fuerte es Satanás con sus secuaces, con su ejército. Mire los secretos del cielo que nos damos cuenta en este lugar. Lean el 21, ¿lo están leyendo ahí? Cuando un hombre fuerte y bien armado, Satanás, ¿cómo está bien armado? Si a ti te seduce la mentira, la ira, la rabia, él se armó para apoderarse de esa gente, de esa hacienda. ¿Nos estamos ubicando? Entonces dice, sus bienes están seguros. ¿Por qué están seguros? Porque nadie ha llegado a hablarle de lo otro, de la verdad. Entonces él está amañado ahí, él está contento. En las discotecas, en la mentira, en el vicio, en la pereza, en la locha. Pero llega alguien, y mire lo que dice el 22. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, ¿qué pasa ahí? Le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Mire, es que esto no es una bobada. Cuando uno lee la Biblia solo y no hay espíritu, uno no entiende eso, uno se la pasa, ay, la hacienda, sí, el botín. Pero mire esta explicación. ¿Por qué Satanás no molesta a los que están en el mundo todavía? Atacas a los cristianos.
porque los del mundo le pertenecen a Satanás. Entonces ya no hay nada que hacer con ellos, ya están invadidos de las armas del infierno. Ya lo llenó de ira, de vicios, de pereza, de glotonería, de todo. ¿Qué más le puede caber a una persona que está afuera? No le cabe más. Entonces cuando llega lo que dice el 21, cuando el 22, pero si lo ataca otro más fuerte. ¿Quién es otro más fuerte? Dios, Jesús con su sangre. Entonces cuando uno empieza a hablarle a un cristiano, casi siempre si la persona ha sido enferma, cuando los demonios ya escuchan que les están hablando de la palabra, ellos se alborotan más. Si hay un problema familiar, los hace pelear. Si la persona tenía ganas de suicidarse, le hace tomar las pastillas más rápido, porque ya le empezaron a hablar, le empezó a hablar otro más fuerte que el que había gobernando en él. Y mire lo que dice, pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas. ¿Quién le quita las armas? Jesús. Cuando nosotros hacemos liberaciones y decimos, en el nombre de Jesús echo fuera ira, maltrato, enojo, mentira, inmoralidad sexual. Esas son las armas del infierno que uno echa al abismo. ¿Hasta ahí bien? El que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo no recoge esparce. Mire lo que dice Dios. O sea, Él te está diciendo a ti que tú estás llamado a saquear todo lo de las tinieblas que hay en ti, pero además debes trabajar con Él. Y si tú no trabajas con Él haciendo lo mismo que hicieron contigo, dice, no recoge, esparce. ¿Qué esparce? De lo que tenga dentro, de su maldad, lo esparce. 24, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando un descanso. Por eso hay espíritus del aire, hay espíritus familiares. Él busca y habla al oído el que se deje hablar. Y dice y susurra y ustedes escuchan, o el que no está tan firme escucha cualquier voz y obedece a los espíritus que están rotando en el aire, buscando un descanso. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando un demonio sale de ti, los demonios, algunos uno los echa al abismo, otros tienen la tarea de seguir trabajando en la tierra. Y él dice, empieza a buscar, a ver y va descansando. Cuando vuelve y se encuentra contigo, que es la casa desocupada, y dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada. ¿Qué es barrida y arreglada? No, al contrario. Tu casa se fue desocupada de todo lo de las tinieblas. La hacienda, saquearon los bienes de Satanás y los echaron fuera. Pero los espíritus quedan rodando. Dice la palabra que cuando la casa está vacía, o sea, no la llenaste de alabanza, no la llenaste de palabra, de oración y de obediencia. Y de obediencia, mire lo que dice, al no encontrarlo, volveré a mi casa de donde salí. Y como si no fuera suficiente, cuando llega, la encuentra barrida y arreglada, o sea, sin nada espiritual del cielo. Está barridita y arreglada, porque se le fueron los diablos, se le fueron los demonios. Está limpia, barrida y arreglada, no la has llenado de nada espiritual, ni de obediencia, ni de palabra, ni de nada, dice. Luego va y trae otros 7 espíritus más. Viene por la gallada, por los hinchas del Nacional. Y entran a vivir allí. Se entra sin pedir permiso porque la casa está desocupada. Si usted va a alquilar una casa y tiene 7 habitaciones, usted no viviría solo. Usted va por la familia, tengo cupo para allí, vamos con las primas. Y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Porque si antes era tu vida horrible con uno, con 7 es peor. Entonces las debilidades que tú tenías se vuelven 7 veces peores y ya es más difícil por alejarte de Dios de que vuelvas muy duro, vuelves a ser el mismo de antes. Es duro. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la multitud exclamó y dijo,
Dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó, le dijo a Jesús. Y mire lo que le contestó Jesús. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Porque la persona ni estaba poniendo cuidado el mensaje. Es como si usted dijera, uy, qué pastora, bendita sea la mamá, ¿dónde vivirá? Y eso no es lo importante aquí. ¿Cómo de sentir a la mamá de la pastora tan orgullosa? No, eso no es importante. Estaban viendo a Jesús diciendo eso y Jesús le dijo, no, yo no les digo que dichosa mi mamá, dichoso el que escucha y obedece. O sea que parte de lo que tienes que hacer para destruir un reino es obedecer, es cambiar una cosa mala, es el cambalache. Echas algo del infierno, ¡fum!, y te llega algo del cielo. Desobediencia, ¡fum!, la cambio por obediencia. Mentira, ¡fum!, la cambio por verdad. Pereza, ¡fum!, la cambio por entusiasmo, alegría. Odio, ¡fum!, la tengo que cambiar inmediatamente por amor, perdón. Bruto, sabiduría del cielo. ¿Cierto? Entonces, cada que se vaya algo de nosotros, no solamente lo vamos a dejar ir, sino que lo vamos a cambiar, el cambalache. Ahora vamos, lo que acabamos de leer fue Lucas, ¿cierto? Lo anotaron para estudiarlo. Y vamos a 1 de Juan 3:7. Recuerden que en la academia es un recorrido bíblico por la Biblia, píntala. Es una clase. Perdón, 1 de Juan 3:7. 1 de Juan. Queridos hijos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo, el que practica el pecado es del diablo. Ahora no le digan a los discípulos, a sus ovejas, usted es un pecador, usted es del diablo, hazte para allá. Los del diablo en este lado y los de Jesús para este lado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. 1 de Juan 3:7. El Hijo del Hombre fue enviado para destruir las obras de Satanás. El Hijo del Hombre es Jesús, pero tú y yo también tenemos que imitarlo. Entonces, el llamado hoy como buen líder y discípulo es ¿a qué? A destruir las obras del diablo. Pero no es suficiente con que tú hagas algo y se los voy a corregir. Eso es religiosidad. Vamos a ir corrigiendo un poquito la religiosidad. Ay, ore por mí. Ay, ore por este. Ay, ore. No, yo lo puse a orar. No, oramos. No, y ore y ore. Las cosas no se solucionan orando. Usted tiene que renunciar al pecado, porque usted se la puede pasar arrodillado en granos de maíz, así sean cocinados, que usted cree que con eso le va a funcionar. Pero si usted no renuncia al pecado, su oración no sirve para nada. ¿Sí les ha pasado que por todo hay que orar? Levántate a las 4 de la mañana y ore. No, levántate a las 4 de la mañana a leer la palabra y obedecerla. O sea, es que el secreto es obedecer, no orar. Que la oración tiene poder, claro, cuando tú ya obedeciste, Dios escucha tu oración. Pero si tú no renuncias al pecado, entonces en el versículo que acabamos de leer, ¿qué dice? Que tú tienes que estar en el mundo, en la tierra, para hacer una sola cosa: destruir las obras de Satanás. Todo el pecado que tú tienes, la falta de amor a ti mismo, eso se lo inventó Satanás. Porque Satanás te dijo, yo te amo y ámate como yo te amo, dijo Dios, perdón. Y Satanás, ¿qué te dijo? Dios no te ama, eres poca cosa. Entonces, todo lo que sea contrario a la verdad se lo inventó. Los derechos de autor son, ¿para quién? Eso, uy, muy bien. Bueno, vamos con otro versículo, por favor. Y necesito que se me vaya memorizando. ¿En cuál versículo fue que Dios nos mandó a destruir las obras de Satanás?
¿Y cómo se destruyen? Con un martillo dándose en la cabeza porque tienen malos pensamientos. No es con arma, renunciando a eso. Marcos 1:17. La Biblia mía de acá es costeña. Marco 1. Dice 1:17. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Esto no es para decir, ay, tan lindo Jesús. No, es que te está diciendo a ti. No se haga. Porque si no, cuando estés en el cielo, le dice Jesús al Padre, qué bruto, póngale 0. No hizo nada. Entonces te está diciendo, los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacob y a su hermano Juan, a los hijos de Zebedeo, que estaban allí en la barca recomendada. Entonces la pastora Lina y el pastor Johnny en un momento vieron a Jacqueline, luego llamaron a Carlos, y luego llamaron a Verónica, y luego a la otra Caterina, y luego a Cristina, y luego a Mateo y a Felipe, y así sustantivamente. Entraron a Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús a la sinagoga se puso a enseñar. La gente, primera de Lina 4:19. No, Lina habla hoy. La gente se asombraba de las enseñanzas porque le impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Ustedes han conocido que en este mundo actual hay maestros de la ley, o sea, pastores, que solo te hablan de condenación, pecado. No te dice cómo salir de ahí. En ese tiempo también pasaba. A la gente le daba miedo porque hablaban como maestros de la ley, no con autoridad. Entonces tú tienes que diferenciarte en hablar como alguien que habla de la ley de condenación de pecado o hablar con autoridad. Usted al diablo no le va a decir cuando le esté hablando a una persona, venga, me hace el favor y me deja a este muchacho. Sí, ay, hágale. Ay, hágale, no me haga quedar mal con esta gente, te vas. En el nombre de Jesús, out. También sabe inglés. Ahora, y les voy a mostrar un pasaje ahorita. No es cuando tú dices en el nombre de Jesús y se van. Hay pastores que se quedan roncos, se les pela aquí el guarguero. En el nombre de Jesús, pero como no están en santidad, creen que gritando se va a asustar el demonio y se va a ir. Ay, sí, yo me voy. No, pues que se va a ir. Si el demonio sabe cuánto pecado hay en usted. Hay liberaciones donde los demonios han avergonzado a los pastores. Aquí nos pasó una vez. Estábamos orando y uno de nuestros discípulos, ya no, confían que ya no están en pecado. Y nosotros estábamos haciendo la liberación y ellos, y si están acá se pueden acordar que no estoy diciendo mentiras. Le puso las manos y el demonio volteó y dijo, ¿y este qué? Pobre bobo. Porque no reconocen la autoridad. Y yo les pregunto, aquí los que hacen liberación son los pastores, o si tú empiezas a vivir con santidad, reclama ese poder de Dios para hacerlo. Lo tienes que reclamar. Pero si tú no estás en autoridad, pues qué vergüenza, no lo hagas. Porque los demonios te van a hacer caer en vergüenza. O no te obedecen y la persona sigue endemoniada. Estamos. Entonces dice, ¿por qué te entrometes? Entonces iban con lo del maestro de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. No sé quién eres tú, el santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de este hombre. No le habló a la persona, no cayó a la persona. Al demonio que le estaba hablando le dijo, cállate, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron asustados y les preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad, le da las órdenes, incluso a los espíritus malignos, y eso le obedecen, hasta los endemoniados. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. O sea que es malo que esta iglesia se llene por fama, porque todos los que vienen endemoniados y ya quedan libres. Entonces, esa iglesia es de Satanás, mira cómo se llenó, no les gusta y no la plata.
Usted tiene que hacer que el nombre de Jesús sea famoso, no usted ni la iglesia. O sea, se llena de fama el lugar porque estás haciendo famoso el nombre de quién. Un requisito, tú no le debes dar permiso ni lugar al diablo para que esté en tu vida. Todo el tiempo le damos permiso. Sí, bien, puede, sígase, siéntese, sí, bienvenida. Sí, por aquí hay un puestecito, adelante, siéntese aquí también. ¿Cuántos tiene? 10. ¿Cuántos trajo? 10, siga, mijo. Ira, enojo, rabia, odio, pereza. Bien, puede, siéntese. Le estás dando gusto a Satanás. Todo lo malo que hay en ti es porque usted ya le hizo una silla ahí y ahí lo tiene bien acomodado. Entonces, tú no puedes tener temor a decir, hay gente que dice, ay, qué miedo, donde yo reprenda a un demonio y ese demonio me dice, sí, estamos llenos de pastores que les da miedo. Y hay gente que nos dice, ay, ustedes no les da miedo como le blanquean esos ojos así, como lo miran de feo. Antes ellos son los que les da miedo porque ven en nosotros a Jesús. Entonces tú tienes que estar seguro cuando le hablas, decir, es que aquí vengo yo, pero el que está en mí es el que te va a hacer salir. No decir, uy, llegó Lina la poderosa. No, no somos nosotros. Y eso también tiene que estar tú seguro de que si tú estás, mira, a nosotros nos llegó esto sin estarlo esperando. Un día entró la palabra en mí. Estas riquezas, estos sabores, estos deleites del cielo llegaron a mi casa. Primero Dios me tocó a mí, porque yo era la más mala. Entonces tenía que agarrar algo donde se viera algo bien malo convertido en algo bueno. Porque si cogen a Johnny, pues nadie va a creer. Y dije, ¿qué le hicieron a este? Siguió igual. Tenía que ver una chanda de persona, porque eso era yo. Para los de Guatemala que no saben qué es una chanda, es un perro que huele maluco. Bueno, entonces, cuando me empecé a llegar un versículo, y ese versículo ahí mismo, ¡fum!, el cambalache. Ira, la cambio por paciencia y amor. Odio, falta de perdón, lo cambio por misericordia con las personas. O sea, empecé a hacer el cambalache. Cuando un día empezamos a orar con la gente, estaban parados al lado de una puerta y ¡pum!, oíamos el totazo. Se nos caían con la unción. Y nosotros, ¿y qué está pasando aquí? ¿Por qué nos está cayendo la gente? Por la unción. Porque la presencia de Dios se había derramado tanto en nosotros al cambiar lo malo por lo bueno. Y nosotros, milagros, y ahí mismo, ¿y qué pasó aquí? Pues yo lo declaré creyendo, primero había mucha fe, pero el respaldo de Dios está ahí. Por la fe y la obediencia. Y Dios nos manda a resucitar los muertos. Me falta eso. Entonces, entre más vivamos en santidad, el poder de Dios va a estar en ti. Cada uno de nosotros sentimos la presencia de Dios muy diferente. Yo la siento como si la piel se me fuera a reventar, como cuando tú inflas una bomba, que se va a explotar esa bomba. La presencia es mía, es como, siento tan llena la presencia de Dios en mí, que yo siento como si se me estuviera abriendo la piel. Siento fuego, calor, como se me quemara la cara. Usted debe saber cómo, uno les da frío, escalofrío, a otros no les da nada, pero a partir de hoy ojalá empiecen a derrumbar ese reino. ¿Sí están identificando qué te falta para derribar ese reino? ¿Cuál fue la última que leímos? Muy bien. ¿Marcos cuál? 1:28, ¿cierto? Hasta el 28 la leímos, ¿cierto? ¿O hasta cuál leímos? 1:28. Entonces vamos a Marcos 16:15. ¿Está chévere? Dice Jesús, vayan, mira, acá estamos hablando de todo lo que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay de Jesús aquí? O sea que a ti te están hablando. Todo lo que hay aquí para los apóstoles, todo lo que hay aquí para los apóstoles es para ti. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda.
criatura. ¿Cuántas criaturas estás dejando pasar? Mira, es algo tan hermoso, no vinieron hoy, pero Harold y muchos. Harold fue el que nos llevó al retiro de provisión a Guatapé. De ida fue Andrés que lo evangelizó o charló con él. Y de venida nos vinimos nosotros. Y ya tiene testimonios grandes. Lo trajimos a la iglesia porque cada criatura necesita que nosotros le hablemos. Dar tarjeticas, mantener algo con el teléfono, hablarle a la persona sin miedo, pero no con religiosidad. No con religiosidad. Ay, vean, Apocalipsis tal, dice que viene que caerán rayos y que te partirás en tres. No, pues así, ¿quién te va a parar bolas? Tú tienes que hablar, es con el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ay, yo no me he bautizado. No, ¿cuántos hay que se han bautizado y no están viviendo en santidad? Es que ser bautizado de verdad es que tú te hayas sumergido en el agua y que tu vida haya quedado allá en el agua, tu vida anterior. Pero también tienes que ser bautizado en el Espíritu para que andes con el poder de Dios para todas partes. Pero también tienes que andar con el bautismo de Jesús. Dios habla de 3 bautizos, entonces tú tienes que estar jugándote y bañándote con la sangre de Jesús cada instante para limpiar y renovarte. Cuando tú ores, dile al Señor que tu sangre cambie todo lo malo que hay en mí, lo purifique, lo extermine, lo desaparezca, lo desintegre. Utilice la sangre de Jesús, que es un regalo. Agárrala todos los días y báñate y límpiate de toda la maldad que te acompaña cada día. Estas señales acompañan a los que crean en mi nombre. Estas señales acompañarán a los que crean. ¿Cuáles señales? O sea que si tú no has echado fuera demonios y no has hecho sanidad por nadie y no has restaurado matrimonios y no has sacado a los jóvenes de la calle, es porque ¿qué? ¿Por qué qué? Porque no crees. Pero si tú no crees, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. Ya resolvimos que es porque no crees. Pero también si tú no crees, no obedeces, porque ¿a quién le vas a obedecer? Si a ti alguien que nunca te invita a un helado, te dice que te va a invitar a Santa Marta 3 días con todo pago y ya te ha dejado varias veces esperando para un cono de 2.500. ¿Tú le crees? Entonces no vas a ir a San Andrés con él. Mañana le consigno y usted va a mirar la cuenta y nada. Pasado mañana, ¿le ha pasado? Que le prometen y nada. Entonces tú le crees a Dios y le tienes que creer para que una cosa te lleve a la otra. Tú le tienes que creer a Dios que si Él me perdona los pecados, yo ya no los voy a volver a hacer, Él me va a dar el poder para cambiar la vida de otros. Entonces dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán en lenguas. Yo te digo una cosa, tú no echas fuera demonios con el nombre de Jesús, utilizando el nombre de Él, sino en el nombre. Cuando yo me paro enfrente, las personas no están viendo a Lina Marcela Cano, está en representación de Jesús. Porque se siente, porque hay resplandor, por lo que fuera. Y un demonio cuando te está viendo, no te está viendo a ti. El demonio no reconoce tu rostro. El demonio reconoce que es Jesús, la luz del cielo, la que te está hablando. Por eso obedece. Y para que Jesús y esa luz esté en ti, ¿qué tienes que haber hecho? De lo mismo que estamos hablando. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Yo les advierto mucho acá, porque van y se toman el baigón de la casa, no tienen agua panela y dicen, en la Biblia dijo que tomábamos el veneno y la pastora dijo. Depende de la situación que tú estés viviendo, Dios te va a guardar de un peligro, porque a los hijos de Dios no les va a afectar. A eso se refiere. No para que ustedes vayan y tomen veneno, porque es que dice que beban algo venenoso y tomemos. Hagamos una apuesta.
¿Cómo es que se llaman los retos? Entonces, vamos a hacer los retos. Tome usted Coca-Cola con veneno y apuesto que usted cae ahí como un pájaro y yo no. Caen 2 pájaros ahí. De ahí fue donde salió el dicho, 2 pájaros de un solo tiro. O sea, no es para que tú tampoco utilices el fanatismo, es las circunstancias que tú debes entender donde Dios está contigo. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha. Mire qué hermoso. Vamos a hacer esta relación. Después de decirles todo lo que quería hacer, o sea, les dio la autoridad. Si tú lo vuelves a leer desde Mateo, él dice, vayan por todo el mundo, sanen a los enfermos, liberen, hagan esto, no les va a pasar nada porque voy a estar con ustedes. Y les dio la orden, les dio el poder y la autoridad y dijo, y después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha. O sea que, ¿qué dijo? Ya me puedo ir tranquilo porque ya dejé encargada a mi gente de lo que tiene que hacer y hasta después de 2000 años y al tiempo de hoy hay gente, poquita pero la hay, haciendo lo que él un día comenzó. Y él se fue tranquilo y se sentó a la derecha. Pero él se sentó a la derecha a vernos ahí o a qué, o a empezar a trabajar con nosotros de la mano. Envió al Espíritu Santo. ¿O quién reparte desde el cielo al Espíritu Santo? ¿Quién baja y está aquí con nosotros en este momento en cada uno? Jesús está en el trono, pero Él es omnipresente y Él está acá con nosotros. ¿No les parece muy hermoso? Y los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra. Pero acaba de decir que estaba a la derecha del trono. ¿Cómo les ayudaba? Enviando al Espíritu Santo y repartiéndolo por todo el mundo, y el Espíritu Santo acordándonos de lo que hizo Jesús, y Jesús estando siempre dentro de nosotros. Y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. ¿A quién? Recuerden que Jesús ya no estaba. ¿A quién? A los discípulos. ¿Quién se siente aquí diferente que los discípulos? Tenemos el mismo permiso. Lucas 8:26. Si tú después de esto no sales a transformar el reino que hay en tu casa y en ti, dice, navegaron hasta la región de los Gerasenos, que estaba al otro lado del lago, frente a desembarcar a Jesús, un endemoniado que venía del pueblo y salió en encuentro hacia el otro tiempo. Cuando vio a Jesús, dio un grito y arrojó a sus pies, entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes? Jesús, Hijo de Dios Altísimo, le preguntó, te ruego que no me atormentes. ¿Quién le habló ahí, la persona o el demonio? Muy bien. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre, se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaba los pies con cadenas y lo mantenían en custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios, encadenado. Mire cómo es de la fuerza de un demonio. Y todos estos ejemplos son muy buenos porque a nosotros nos han tocado unas flacuchentas que hasta levitan. Y somos 7, pues cuando no sabíamos hacer las liberaciones. Esa muchachita casi nos vuelve un 3. Y aruñó a Johnny, le dejó acá un hueco en la nariz, casi se nos tira por el balcón y se nos alborotaban los demonios. Nosotros no sabíamos qué hacer con ellos ni sabíamos qué estaba pasando. Y el Señor nos fue llevando. Pero era una niña que usted ni se imagina, y con 6 hombres, como entre mujeres y hombres 6, entre eso estaba Johnny, Samuel, había otro, teniéndola y levitaba y se levantaba las piernas casi doblándolas así. Una fuerza impresionante. Y mire lo que dice aquí, encadenado. Y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios y encadenado, porque tienen una fuerza de demonio. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús, y dice, legión. ¿Ustedes saben qué significa legión? Miles. Casi 6,000 demonios. Y se llamaba legión. O sea, ¿cómo no iba a haber fuerza y con cadenas y todo si lo arrastraban 6,000? Y le dijo, legión. Respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios,
y estos le suplicaban a Jesús que no lo mandaran al abismo. Ay, ¿cómo así? ¿Es que había ahí un abismo? No, al abismo del infierno. Que no los mandaran a la casa de ellos otra vez. Porque entre los secretos del infierno que sabemos, cada demonio es mandado por Satanás a cobrarte a ti el pecado. Y si ellos fracasan, Satanás los castiga. ¿Sí sabían eso? Entonces, por ejemplo, en cada uno de ustedes, de nosotros, hay un demonio que conoce nuestra debilidad. Y cuando nos ataca, pero cuando llega la luz, usted ya cayó en cuenta, usted ya no se deja dominar de ese demonio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos les da miedo irse. Una vez un demonio nos rogaba, ay, déjeme aquí, yo le prometo que no le hago más, pero no me mande para allá. Nos rogaba. Mire que no le he vuelto a dar enfermedad, mire que pero no me mande, se lo ruego, no quiero volver. Y nos rogaba que no lo dejáramos ir, pero no se podía dejar, que pesar del demoniecito y todo, pero lo teníamos, nos dio hasta pesar. Es que déjenme con ustedes, nos dio mucho pesar. Yo casi le traigo una chocolatina, porque nos decía con esa ternura, y cuando lo echamos y se ponía a llorar y no se quería ir. O sea, ellos conocen, mira, un demonio no conoce a Jesús, no conoce la luz de Jesús, él sabe que existe. Los demonios, dice la palabra, que vieron a Jesús cuando lo crucificaron, se rieron y burlaron de él. Pero cuando tienen la luz de Jesús así tan de frente, ellos, sí, ese resplandor les estorba, porque, mira, ¿a ustedes no les ha pasado cuando tienen la luz apagada? Yo lo comparo con esto. Usted tiene la luz apagada, ay, apague esa luz, porque se encandila. Los demonios viven en la oscuridad. Cuando llega esa luz, ellos son, quiten esa luz. Porque ellos gritan que le quiten esa luz, porque no soportan la luz, porque ellos no conocen la luz, y es como si le prendiera una lámpara y le estuviera encandilando el ojo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿quieren saber qué pasó con este demonio? Respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios y estos le suplicaban a Jesús que no los mandaran al abismo. Cuando nosotros empezamos a experimentar, no habíamos detallado ese versículo. Y ahí es cuando comparamos que las cosas que ha vivido Jesús a nosotros nos está tocando vivirlas. Igualito, que los demonios nos suplican que no los manden al abismo. Y mira que a Jesús le tocó lo mismo, que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar a ellos. Así que les dio permiso para que se fueran todos de una vez. Le dijo, bueno, váyanse a esos cerdos. Y les dio permiso, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron a los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y se ahogaron los cerditos. Los demonios quedaron otra vez por ahí volando, buscando a ver si este joven volvía a caer en pecado para venir con esa legión y otras 7 legiones más. Y como él no había leído la Biblia, además que le volvieron. Bueno, entonces íbamos en Lucas, ¿cierto? ¿O en cuál íbamos? Bueno, entonces ya estamos memorizando. ¿Lucas qué? ¿8 qué? Muy bien, Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual. Mira, hablemos del reino. Las obras de la naturaleza pecaminosa. Entonces hablemos del reino. Se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, una que abunda, odio. Cuando tú no amas a alguien ni piensas el daño que le vas a hacer a una persona, simplemente aunque tú digas que la amas, qué pena contradecirte, se llama odio. Porque tú no piensas en lo que la otra persona puede sentir a causa de cualquier palabra que tú vayas a pronunciar, de cualquier gesto que tú vayas a hacer. Discordia, buscar pelea por nada, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, como antes los hice, que los que practican estas cosas no heredarán. Pero una persona mentirosa le dice al otro, vea, iracundo, odioso, no, y también están las mismas. Bueno, nos habló Dios con ese.
Entonces, todo ese conjunto de cosas es el reino de las tinieblas que tú tienes que destruir. Esas son las bienes de la hacienda, del primer versículo que vimos. Todo eso son posesiones, como decir, la sala, el comedor, la nevera, la lavadora. Aquí es la ira, la contienda, el enojo, las rabias, las iras. Mateo 10:1. Me encanta esto. Reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y a sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién le está hablando Dios eso hoy? ¿A quién? Lina Marcela y Johnny reunían a todos sus discípulos que están estudiando en la academia y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos suyos y los de su casa y todos, y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Amén, pero no hemos terminado. Sigamos, Mateo 10:6. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos. Y mire lo que nos dice Jesús: resuciten a los muertos. Ahora, oigan, ¿para dónde va mañana? ¿Para el cementerio? No, pues tampoco. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. O sea, la lepra era la enfermedad más horrible que había en ese tiempo. O sea que Él te está diciendo, toda enfermedad límpiela. Toda enfermedad. Toda tiene cura. Expulsen a los demonios. Miren lo que le están diciendo Jesús. Expulsen a los demonios. Y lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿O a quién se le ha cobrado aquí por una liberación? ¿O por darle palabra? ¿O por darle amor? ¿O por darle dinero? ¿A nadie? Muy bien. Entonces les paga cuando hay liberación, se les da la encima. Muy bien. ¿Me acuerdan el que sigue? ¿Mateo qué? Lucas 10:17. Jesús envió a 12, pero también envió a los 72. Y dice esto: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, porque Jesús los envió, es como que ustedes vuelvan y me digan, Lina, hasta los demonios se están sometiendo en el nombre de Jesús. Y dijo Dios, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dijo Jesús, si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Ya te dio permiso y te dio autoridad. O sea que si tú andas en santidad, los demonios de esa persona no se te van a meter. Pero si tú dejas un cupito y no estás lleno, sí, porque Dios está diciendo, yo te doy autoridad porque estás lleno de mi presencia, estás siendo obediente. Pero si tú dejas un campito y todavía das espacio a la ira, a la contienda, a la desconfianza, a la falta de fe, cuando tú vayas a hacer una liberación, Dios sí te respalda, pero sí te puede pasar que te afecte. O cuando hay brujería, hay debilidad en ti porque no estás viviendo en una completa sanidad y hay retalías de los brujos que vienen y te hacen daño. A nosotros nos hicieron cuando no estábamos tan firmes. El demonio se fue, pero empezó a hacer daño. Pero cuando tú estás tan lleno de la presencia, ¿qué se te va a entrar? ¿Qué se te va a entrar? Solo presencia te cabe. Si les he dado autoridad, nadie te va a hacer daño. Sin embargo, no se alegren. Mira este mensaje tan lindo. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus. Ay, no, es que yo le hablo a un demonio y eso de una le da miedo a mi hijo que se va volando. Mire lo que dice Dios. No se alegren porque puedan someter los espíritus, sino que alégrense porque ustedes tienen los nombres de ustedes escritos en el cielo. ¿Les parece muy hermoso? Ay, es que a mí se me sujetan los demonios, yo soy santa.
María Magdalena se quedó en palotes, la Virgen María. O sea, no se preocupe porque tocas un enfermo y se sana o porque se te van los demonios. No te exaltes de eso, preocúpate. Porque los demonios, porque tu nombre, es que los demonios, porque tu nombre está escrito en el cielo. Solamente jáctate de eso. Y ni te jactes, alégrate. En aquel momento Jesús se llenó de alegría por el Espíritu Santo. Porque los discípulos que habían enviado vinieron a decirle que ya habían hecho la primera tarea. Y dice que Jesús se alegró y que ¿qué? Te alabo, Padre, Señor del cielo, le dijo. Y dijo, se llenó de alegría por el Espíritu Santo. O sea, como el Espíritu Santo está en mí, ¿les ha pasado que lloras o te ríes y no te explicas por qué? Esa alegría es del Espíritu Santo. Y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Cuando tú te comportas como un niño, eres ingenuo. Cuando tú le pegas a un niño, ¿él qué hace? ¿No te vuelve a hablar o qué hace? Va y te abraza. Lo castigas y lo reprendes. Pero él dice, pues si mi papá me castiga, ni siquiera piensa. Cree en lo que le está diciendo. Y a ti te castiga la mamá, así estés grande ya y no le vuelves a hablar. O en el trabajo te pasaron un memorando y este jefe porquería. Dejas de ser un niño. Te vengas del jefe. Te vengas de tu tío, tu mamá o de alguien que te reprendió. Entonces dice Dios que los secretos del cielo se los da a los que se comportan como un niño. Yo les voy a decir unas cositas que anoté acá, puntos para que tú los guardes. Mencionar punticos que anoté. El poder de Dios que nos acompaña es el fruto que cada persona va a ver en nosotros. El poder de Dios que nos acompaña, o cuando el poder de Dios actúa en nosotros, es porque es el fruto que está en nosotros que las personas ven. No es Satanás el que echa demonios. El mismo reino no puede destruir y dividir a su mismo reino. ¿Cómo vamos a echar demonios de otras personas si no nos alejamos del pecado? O lo contrario, ponga, para poder que los demonios se sujeten a mí, yo tengo cada vez que acercarme a la santidad. Y tú podrías juzgar a una persona que no le obedece. Primero, no tiene el conocimiento y no está viviendo en santidad. No debo darle lugar al diablo en mi vida. Escríbelo. Y si quieres, saca en paréntesis, ¿cómo le estás dando lugar al diablo? Nosotros somos enemigos del diablo y se nos olvida que somos enemigos de él. Y le decimos, hola parce, siga, bien pueda, entre. Aquí tengo un campito para ti. Cuando somos desobedientes, desacomedidos, tenemos tal vez un poquito de dinero para regalarle pasajes a la gente que no tiene para venir a la iglesia. Cuando tú eres tacaño, avaro, no ofreces lo que tienes para la gente de la iglesia que no conoce lo que tú conoces. ¿Tú crees que porque tú ya vienes a la iglesia, una persona ya va a ser sabia para decir, ay, hay que estar a las 10 de la mañana cuando usted se demoró un año para venir temprano? Entonces tú tienes que saber que el enemigo tuyo está poniendo todo en contra de las personas como lo puso en contra tuya. Entonces tenemos que estar trabajando en contra de él porque él es nuestro enemigo, no aceptándolo. Nos da miedo de lo que Satanás nos puede hacer. ¿A quién le da miedo de Satanás? Sinceramente.
Levanten la mano. ¿A quiénes les da miedo del diablo? Bueno, a partir de hoy no les va a dar miedo porque usted tiene a alguien más fuerte que él. Y usted lo va a enfrentar y le va a decir, entonces, como dice la canción, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Venga, mi hijo, démonos duro. Yo tengo la espada del cielo para darte duro. ¿Usted sabe con qué ataca usted más duro y ofende a Satanás? Cada que usted le obedece a Dios, le está mandando dardos, le está arrancando un ojo, le está arrancando las piernas, lo está dejando sin nada, sin boca para hablar, sin oídos. ¿Se pueden comportar, por favor? Gracias. Quedó esto en el video, qué vergüenza. A él es el que le da miedo de nosotros. Se mueren de miedo en una liberación, porque sienten la presencia de Jesús, le temen. Hay un versículo muy hermoso, no sé por qué no lo leí, donde dice Jesús que él con el dedo de Dios echa fuera demonios. Es hermoso. Con el dedo de Dios Jesús echa fuera demonios. No es en su nombre, anótelo ahí. No es con su nombre, es en su nombre. Los demonios no salen porque dijiste Jesús. Ay, Jesús, qué miedo, y me voy. 1, 2, 3, por usted que está detrás de los riñones de este hombre. No. Es porque hay santidad. Ellos saben quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Ellos saben qué pasa con Jesús y lo conocen. No se reprenden las obras de la carne. Debemos hacerlas morir. Porque empiezas a liberar y decir, en el nombre de Jesús, avaricia, inmoralidad sexual, salite de ahí. No, tú tienes que enseñarle a un discípulo a hacer morir las obras de la carne, no reprendiéndolas. Tú no tienes que reprender, porque la persona es la que debe hacer morir esa obra. ¿Ya me entendió? Ay, es que voy a orar mucho por esta persona, que es un ladrón mentiroso. Ya lo hiciste caer en cuenta del pecado. Tienes que hacer morir y enterrar con él ese pecado. Nosotros nunca hacemos liberaciones si no hemos hablado con la persona y lo hemos confrontado con la palabra y lo hemos aconsejado. Muy bien. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.